Acá tengo doctora ya. Bien, doctor, ¿quiere que continúe compartiendo el PowerPoint? Sí, sí, sí. A ver, Bien. ¿dónde estamos? Ahora sí, más o menos. Bueno, como les decía, entonces, decía Altamira Quijana que es un error sostener que en el constitucionalismo moderno el poder, perdón, se encuentra dividido, porque es uno solo y radica en el Estado. Lo que sí se divide son sus funciones, que corresponden a cada uno de los tres órganos del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Profundizando en esta idea, algo ya les dije en la primera parte, tenemos que cada uno de estos órganos tiene una función principal, pero no única, porque los tres pueden ejercer las tres funciones, porque no existe estado alguno en que la función legislativa pertenezca íntegramente a un órgano, ni tampoco que la función ejecutiva le corresponde en forma monopólica a otro órgano, porque todos ellos colaboran en un andamiaje, en una especie de engranaje, en un pie de igualdad con la función legislativa. Entonces, tenemos que el poder ejecutivo o el órgano ejecutivo en un Estado principalmente lleva adelante la tarea de la administración, de la gestión cotidiana. Pero ya vamos a ver que también ese órgano ejecutivo asume funciones legislativas, algo ya vimos, y también funciones jurisdiccionales. Sobre este tema hay algún tipo de polémica, sobre todo a través de la opinión del doctor, del gran jurista, el maestro Agustín Gordillo. Pero bueno, quienes afirman esto hablan de que el Poder Ejecutivo asume funciones jurisdiccionales, por ejemplo, cuando lleva adelante la potestad sancionatoria del Ejecutivo, en donde se traduce, por ejemplo, cuando a los empleados públicos se les hace un sumario administrativo que en cierta forma es una especie de, no proceso, pero procedimiento jurisdiccional que puede concluir luego de atravesar un proceso con la imposición de un tipo de sanciones, que incluso alguna, la más grave, puede llegar a ser la cesantía o la exoneración, en donde ese empleado, ese agente, pierde la, el derecho constitucional de la estabilidad en el empleo público. O también algunos dicen que el órgano ejecutivo lleva adelante funciones jurisdiccionales, por ejemplo, en los tribunales administrativos de faltas, cuando tienen, luego también de un proceso, un procedimiento, la potestad de sancionar a los contribuyentes cuando han cometido una infracción o una contravención. Es más aún,
ustedes estarán habituados, seguramente en las localidades en las que viven, que a quienes ocupan estas funciones se los llama jueces de falta, o también se suele decir justicia administrativa de faltas, lo que está dando a entender que, bueno, es el Poder Ejecutivo desempeñando determinado tipo de funciones jurisdiccionales. Eh, el Poder Judicial lleva adelante, como les dije recién, función legislativa cuando dicta normas, reglamentos, acordadas, etcétera. También, de cierta manera, cuando declara la inconstitucionalidad de una norma que había sido dictada por el Congreso. Obvio que no puede trasponer el límite de arrogarse potestad legislativa. O sea, a ver, supongamos que el Poder Judicial, a través del control de constitucionalidad por órgano difuso, dispone que una norma es inconstitucional. Bueno, el accionar del Poder Judicial en este rol de contralor, en este caso sería el Poder Legislativo, a declarar inconstitucional una norma, encuentra su límite en que la misma sea inaplicable. ¿Sí? El Poder Judicial dice, esta norma, esta ley es inconstitucional, por lo tanto, no puede ser aplicable porque repugna a los principios, declaraciones de derechos y garantías que están consagrados en la Constitución. Y como hay una cuestión de supremacía constitucional, norma inferior en su jerarquía no puede contradecir a la que es superior, en este caso la Constitución, que es la norma suprema, y por lo tanto resulta inaplicable. Ahora, el juez puede decir, esta norma es inconstitucional y por lo tanto no debe ser aplicada. Lo que no puede hacer en la sentencia es decir cómo debió haber legislado el Congreso y hacerlo en la resolución judicial. Ese Poder Judicial también tiene funciones administrativas cuando celebra contratos, efectúa pagos, nombra personal, designa personal para que cumpla funciones como administrativos dentro de la órbita del Poder Judicial. Cuando, por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, hace algún tiempo, la mayoría de ustedes son de Río Tercero, tengo entendido. Ya tiene algún tiempo el edificio de tribunales de Río Tercero, pero cuando se construyó ese edificio, el Poder Judicial, que fue el que lo encargó, bueno, debió llamar. Primero, tal vez, comprar un terreno en el cual se asiente la sede del Poder Judicial. O recibirlo en comodato o en donación. Ahí está celebrando contratos. Luego, llama a una licitación pública para que la mejor oferta se haga cargo de la construcción del edificio. Llamado a licitación y todo lo que conlleva también es función administrativa dentro del Poder Judicial. Luego le entregaron el edificio. Calculo que Pelado tuvo que comprar todo el mobiliario para que los dependientes del poder puedan desempeñar sus funciones. Y actualmente paga sueldo, la luz, seguramente el gas natural que debe correr por las cañerías, etcétera, etcétera. O sea, son todas funciones
administrativas que lleva adelante el Poder Judicial. En este concepto, en este contexto de entender que los tres órganos del Estado ejercen las tres funciones, se ha elaborado por parte de la doctrina, una concepción que tiene que ver fines académicos más que nada, eh, de criterios para clasificar y enseñar eh, cómo se desempeñan las funciones por los poderes de Estado. Sería, doctora, la próxima diapositiva, si no me equivoco. ¿Es esa, doctor, o tengo que pasar una más? No, no, esa. Ahí vemos. La doctrina ha entonces elaborado estos criterios a los fines de clasificar y sistematizar las funciones del poder estatal. Primer criterio lo denominan orgánico subjetivo. O sea, como su nombre nos indica, este punto de vista nos dice que para la identificación de la función debe tenerse en cuenta el órgano de quién emana la decisión. Entonces, desde el punto de vista del criterio orgánico subjetivo, estaremos frente a una función jurisdiccional cuando emana del Poder Judicial. Estaremos ante función legislativa si la misma es emitida por el Congreso. Y nos encontraremos frente a una función administrativa si es producto de una decisión del Poder Ejecutivo. Como vemos, este criterio es muy restrictivo, muy retrasado en el tiempo, les diría yo incluso, y muy poco utilizado. Luego, otro enfoque es el criterio formal, en el cual se tiene en cuenta la función del Estado, tomando en consideración la apariencia externa que adopta la decisión. Por eso es formal, porque se fija más en la forma, en la presentación final que tiene el instrumento a través del cual se materializa el ejercicio de determinada función. Por ejemplo, si la decisión se patentiza en una sentencia, bueno, quienes sostienen este criterio formal dirán que estamos frente a función judicial. Si se trata de una ley, entonces, según este criterio, estamos al frente de una función legislativa, y si finalmente lo que tenemos como demostración, como producto final, es un acto administrativo, entonces estamos en presencia del ejercicio de la función administrativa del Estado. Finalmente, vamos a analizar la perspectiva o el criterio que yo considero, junto con, creo, la mayoría de la doctrina, la más completa, el que más se acerca a nuestros requerimientos. Entonces vamos a abordar la explicación del criterio o la perspectiva material o sustancial. Ya no nos vamos a fijar en cómo se materializa el acto, tampoco de qué órgano emana, sino que para nosotros va a resultar relevante para la determinación de cuándo estamos en presencia de una función administrativa, por ejemplo,
indagar el poder del que, no vamos a indagar, perdón, el poder del que emana, sino va bien analizar el sustrato o el contenido de esa decisión. Se atiene a la descripción externa de los propios actos. Entonces, según este criterio, el material o sustancial, nosotros vamos a denominar actos legislativos o un acto emitido por el Poder Estatal en cumplimiento de la función legislativa, aquellos que establecen reglas de conducta humana en forma general o imperativa. O sea, para nosotros van a ser actos legislativos aquellos que creen normas o reglas de derecho. Van a ser actos jurisdiccionales los que deciden con fuerza de verdad una cuestión controvertida entre dos partes, determinando el derecho aplicable. Y finalmente, vamos a decir que son actos de la función administrativa, los que constituyen manifestaciones concretas por oposición a las otras que son abstractas, como son la legislación y la jurisdicción de la voluntad estatal. Esta concepción que nos enseña, digamos, el criterio material sustancial es eh, sostenida, elaborada en su mayor extensión por grandes administrativistas, eh, fundamentalmente el doctor Agustín Gordillo en su Tratado de Derecho Administrativo. Altamira Quijena complementa esta concepción y se enrola dentro del criterio material o sustancial y nos dice que es necesario tener en cuenta la naturaleza jurídica o el contenido del acto estatal. Y por lo tanto, tenemos que analizar su esencia y no el órgano que lo dicta o la forma que asume. Este criterio, como les decía recién, es el que se ha impuesto entre la mayoría de los operadores jurídicos. Sin embargo, esto no debe llevarnos a una idea errónea como concluir sería que cada uno de los poderes desarrolla solo la actividad principal de su función. Como dijimos hace unos minutos, el Poder Ejecutivo, además de llevar adelante la función administrativa, ejerce función legislativa. Cuando remite un proyecto al Congreso, cuando ejerce el veto, cuando dicta decretos de urgencia o incluso de los decretos delegados que la propia Constitución prevé en el artículo 76. También, como dije recién, el Ejecutivo desarrolla actividad jurisdiccional cuando aplica esas potestades sancionatorias o cuando actúa a través de los denominados tribunales administrativos. Con respecto al poder legislativo, obviamente su principal función es la de dictar normas abstractas de carácter general, pero también ejerce función administrativa y también desempeña actividad jurisdiccional en los casos no solamente de la aplicación del poder sancionatorio, como dijimos que hace el Ejecutivo, sino también a través del juicio político y el jurado de enjuiciamiento. Finalmente, el Poder Judicial obviamente desempeña de manera principal la actividad jurisdiccional, pero también actividad administrativa y legislativa cuando dicta normas generales y abstractas, aunque acotadas al ámbito de su aplicación.
El autor Gordillo, como lo decía recién, sostiene y defiende esta tesitura, pero pone un punto de atención, de cuidado, de distinción con respecto a la función jurisdiccional. Gordillo dice, apartándose del criterio general que lleva la mayoría de la doctrina, que la función jurisdiccional del Estado solo puede ser asumida por el Poder Judicial. Los poderes legislativo y ejecutivo no practican función jurisdiccional. ¿Por qué? Él basa su posición en la letra de la Constitución. Él dice que sería todo sencillo si las funciones legislativa, administrativa y jurisdiccional estuvieran respectiva y exclusivamente a cargo de los órganos legislativos, o sea, el Congreso, administrativo, los órganos dependientes del Poder Ejecutivo, y los judiciales, el Poder Judicial, a través de cada uno de los tribunales en la organización, no solamente de los fueros, sino también de las distintas jerarquías que nosotros reconocemos en la organización de los órganos del Poder Judicial. Digamos, la primera instancia, los tribunales de segunda instancia o de revisión y finalmente los tribunales superiores que revisan de manera extraordinaria las resoluciones dictadas por los inferiores. O sea, la separación de poderes, dice Gordillo, en cuanto a la atribución de los órganos diferenciales, se realiza imperfectamente, a lo que cabe agregar que constitucionalmente existen órganos administrativos que realizan funciones administrativas, pero por el contrario, los órganos administrativos no imparten justicia. Entonces, dice Gordillo, la función jurisdiccional solamente puede ser desempeñada por el Poder Judicial porque, por dos razones. Porque solamente los jueces tienen la jurisdicción, o sea, el poder de aplicar la ley en el caso concreto, y esto no es en beneficio del funcionamiento de ese poder del Estado, sino que es una garantía constitucional que tienen los habitantes, los ciudadanos, consagrada fundamentalmente en el artículo 18 de la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, cada uno de nosotros tiene derecho a un debido proceso, a ser juzgado por un juez natural, por un juez competente, y esta aplicación, digamos, de la función jurisdiccional solo puede hacerlo un juez según establece Gordillo, porque además, dentro del debido proceso o de lo que se denomina como la tutela judicial efectiva y el acceso al órgano jurisdiccional, derechos consagrados sobre todo en los tratados internacionales de derechos humanos, el ciudadano argentino tiene la garantía constitucional de que cualquier decisión emanada de la administración pueda ser revisada por el Poder Judicial. Es lo que se llama la revisión judicial de los actos de la administración. Por eso dice que la administración está vedada de poder desempeñar función jurisdiccional. ¿Se entiende más o menos? Otra parte de la doctrina dice, pasemos ya a la próxima diapositiva. Otra parte de la doctrina dice que el hecho que el órgano judicial, perdón, el órgano administrativo puede desempeñar función jurisdiccional no empece ni limita
a que esa decisión finalmente sea revisada por el órgano jurisdiccional. Entonces, esa garantía del administrado no solamente que no se ve menoscabada, sino que se ve fortalecida, porque tiene una especie de aplicación de la función jurisdiccional por parte del órgano administrativo y a posteriori la garantía constitucional de que la misma va a ser revisada por el Poder Judicial. Y ya pasando al último tema de la clase de hoy, vamos a terminar con definiciones y conceptos de cómo los principales autores nos van definiendo estas funciones sobre las cuales hemos venido hablando toda la clase. Con respecto a la función legislativa, luego de todo lo que hemos dicho, vamos a decir que Gordillo la define en su tratado como la creación de normas generales de conducta imperativas para todos los habitantes. Altamira Gijena complementa esta definición y nos define a la función legislativa como la producción de normas obligatorias y generales. El carácter general de la regla supone una decisión emitida no en concreta y en vista de un caso particular, sino en abstracto, para regular todas las situaciones de igual índole que se produzcan y puedan producirse luego en cada caso concreto. Esta es la función legislativa. Con respecto a la función jurisdiccional, Altamira Gijena la define al decir que se trata de declarar el derecho en un caso concreto. Como les dije, existe divergencia acerca de su contenido, ya que para ciertos autores, algunos actos del Poder Judicial no tienen naturaleza jurídica de carácter jurisdiccional. Por ejemplo, los procesos conocidos como de jurisdicción voluntaria en el marco del Poder Judicial, como la declaración de incapacidad, la inhabilitación de personas, designación de curadores, la venta, perdón, de bienes de los incapaces o la guarda de personas que han sido declaradas incapaces. Eh, Altamira Quijena lo contradice a Gordillo porque él dice que la función jurisdiccional sí puede ser realizada por órganos que pertenecen a la administración pública, siempre y cuando su decisión, que al fin y al cabo va a ser un acto administrativo, aunque se la denomine incluso sentencia, puede ser revisada por el órgano judicial. Por ejemplo, y esto queda lo que sucede en Córdoba, el control que hace la Cámara Contencioso Administrativa de una sentencia dictada por un juzgado municipal de faltas con motivo de la acción judicial que inició un afectado. Allí, Altamira Gijena dice que existe una revisión judicial suficiente y adecuada. Y concluye este autor diciendo que la función jurisdiccional aparece como intermitente y discontinua, ya que si no hay un conflicto, no hay necesidad de su ejercicio. Miren, tan es así que el criterio de la revisión judicial del órgano jurisdiccional de los actos administrativos, que el órgano del Poder Judicial que dicta resoluciones que son, fíjense una cosa, determinadas en primera instancia, se denominan como cámaras. O sea, el tribunal dentro del fuero contencioso administrativo que dicta una sentencia de primera instancia se denomina cámara, la misma denominación que tienen los tribunales que en otros fueros, en el civil, en el laboral, en familia, son órganos jurisdiccionales
de alzada. O sea, órganos que revisan sentencias dictadas por tribunales inferiores. O sea, en el contencioso administrativo no tenemos un juzgado en lo contencioso administrativo, sino que tenemos una cámara que dicta una resolución de primera instancia, pero revisa resoluciones, y le voy a poner comillas para que nadie se enoje, jurisdiccionales adoptadas por órganos administrativos. ¿Se entiende? De allí es, creo yo, que se las denomina cámaras a los tribunales de primera instancia y los contenciosos administrativos. Gordillo, como les decía recién, no admite bajo ninguna circunstancia contundentemente se expresa en contra de que la administración ejerza función jurisdiccional en sentido jurídico estricto. ¿Por qué? Dice Gordillo que lo tiene prohibido en virtud de los artículos 18 de la Constitución, que habla del debido proceso, de las garantías judiciales, del juez natural, del acceso a la justicia, y también del 109, cuando dice el artículo 109 de nuestra Constitución, en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas, ya que el particular afectado por una decisión administrativa debe tener siempre expedita la vía recursiva para recurrir del Poder Judicial. No puede hablarse entonces de función jurisdiccional por parte de la administración, según Gordillo, con el alcance de sustituir total o parcialmente la actividad jurisdiccional propia de los jueces. El último tema que les voy a dejar es ni más ni menos que el tema que vamos a seguir en las clases siguientes. Digamos, hemos hecho todo este derrotero para hablar en las clases siguientes de lo que me parece que es lo más importante para ver en esta unidad que a mí me toca desarrollar, que es la función administrativa. Entonces, para analizar la función administrativa o una definición de función administrativa, también les voy a dejar algunas definiciones dadas por distintos autores. Primeramente, recordarles que, como hemos visto hasta acá, la mayoría de la doctrina nos dijo que para la determinación del análisis de las funciones estatales, nosotros creemos atinado imponer un criterio material. O sea, tener en cuenta la descripción externa de los actos, su sustancia, lo que nos permite llegar a la conclusión de que existe función administrativa entonces en los tres poderes del Estado, tal como ha reconocido la doctrina mayoritaria. En esto no hay tanta discrepancia. Gordillo, siguiendo con Gordillo, define a la función administrativa como toda la actividad que realizan los órganos administrativos y también la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales, excluidos respectivamente los hechos y actos materialmente legislativos y jurisdiccionales. Claro, digamos, ¿qué es función administrativa para Gordillo? Todo lo que hace el órgano administrativo y lo que hace el órgano jurisdiccional, excepto su función principal, y lo que hace el órgano legislativo, excepto su función principal, que dictan las normas generales abstractas y no retroactivas. Altamira Quijena, citando a Díez, que es un gran profesor de derecho administrativo, define a la función administrativa como la actividad funcional, idónea y concreta del Estado que satisface sus necesidades colectivas en forma directa, continua, permanente y con sujeción al orden jurídico concreto. Y Marinhoff, autor de un enorme tratado
de Derecho Administrativo, un gran maestro, define la función administrativa como aquella actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que la integran. Así tenemos entonces que todos los poderes del Estado ejecutan función administrativa. El Ejecutivo, cuando dicta decretos, reglamentos y resoluciones que organizan la gestión diaria de la administración, pero además cuando desempeña los actos propios de la administración, cuando dicta los actos administrativos, cuando administra. El Poder Judicial desarrolla función administrativa, como les dije, cuando designa empleados, acepta renuncias, lleva a cabo licitaciones, contrataciones, etc. Y el legislativo, lo mismo que les acabo de decir el judicial, pero también cuando administra su propio presupuesto a través de contrataciones, designaciones y decisiones administrativas como el pago de gastos y servicios para su funcionamiento cotidiano, por ejemplo. Bueno, estimados alumnos, eh, esto que acabo de decir forma parte de la última diapositiva. Me olvidé a la doctora de decir que la ponga en pantalla, pero desde ya que este, este PowerPoint está a su entera disposición para que le sirva como resumen o como instrumento de estudio. No sé si alguno tendrá alguna pregunta. Aquí la doctora nos dice que se va a subir al aula. Bueno, si ¿Alguna, no, nos algún- veremos el lunes que viene, doctora, a la misma hora. Sí, si Dios quiere, el lunes que viene, en el mismo horario. Y bueno, si le surge alguna pregunta o algo, la clase que viene lo podemos ver con el profesor antes de comenzar la clase. ¿Cómo no? ¿Mm? Para eso estamos. Bueno, desde ya muchas gracias, profesor. Espero que se mejore de su alergia y bueno, gracias a todos los asistentes. Tiene un componente congénito, que es un asma, y bueno, sí, uno aleatorio, que es que toma un poco frío con los aire acondicionados. Por lo menos la última parte tratemos de resolverla. ¿Mm? Bien. Desde ya gracias a todos. Gracias. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches.